Muy bien, continuamos aquí en Diálogo Urgente. De inmediato vamos a la entrevista central del día con el doctor Rafael Linares, quien es abogado, pero también dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido a Diálogo Urgente, hermano. Primero, me siento a gusto porque tengo dos hermanos. Sí. A la derecha te tengo a ti, a la izquierda tengo no a un hermano, sino a un maestro, porque fue la persona que nos recibió prácticamente en el Canal 24, por allá, por el 2007. Yo no le calculo la edad a él. Yo no te veo en televisión desde que yo era chiquitito. Desde ese novito yo vi a ese señor en televisión. Yo no me atrevo a decir eso porque todavía el respeto que yo le profeso a Edmundo, señor, es una cosa increíble. Yo también. Y creo que, y siempre lo menciono en mi programa y en mis espacios, Edmundo para mí es una persona muy brillante. Y tenerme aquí como entrevistado yo creo que es un honor. El honor es bueno, gracias, hermano. Gracias. Sí. Hay muchas cosas que hablar con Linares. Ustedes lo conocen ya. Linares, ¿cómo anda el ámbito político en República Dominicana en estos momentos? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, el político partidario, tú te refieres. Sí, claro. El político partidario. Yo creo que aquí hay una situación que no se ha tomado en cuenta. ¿Y cuál es? Es el descrédito por la cual están pasando las organizaciones políticas producto de esa inercia de los dirigentes. Recientemente vi una encuesta donde hay un grupo propiciando de que nadie cree en las organizaciones políticas. No escuché a un solo político atacar esa encuesta. La ataqué, el único que la atacó fui yo. Porque ahí sale el presidente de la República como figura principal. ¿Cómo es de rigor? No es, porque él no está por encima de su partido. Él no está por encima del sistema político dominicano. Pero también me llama la atención de que otra organización u organizaciones que tengan más credibilidad, que tienen más credibilidad, según ese estudio, que los partidos políticos son estas asociaciones de empresarios, esos buitres permanentes, que lo único que han buscado es quedarse con los bienes del Estado. Los que Balaguer le llamaban los insaciables. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo va a ser posible que esa gente... Esa es una encuesta manipulada. Yo no digo que sea manipulada, pero si tú eres un dirigente político de un partido, tú presides un partido, tú tienes fuerza en un partido político, ¿por qué tú no sales? Mira, yo te voy a plantear algo. Ustedes lo saben muy bien. Cuando convivieron con nosotros Joaquín Balaguer, Juan Bosch y el doctor Peña Gómez, aquí había una discusión histórica, de un debate histórico, que tú lo sabes más que nadie, Edmundo. Y una de las cosas que tenía, uno de los atributos que tenían esos líderes, era la lectura. Sí. La lectura. Cuando Balaguer te hablaba, tú podías sentarte con un cuadernito y un lápiz a anotar cosas históricas. Cuando Peña Gómez te hablaba también, y cuando Bosch hablaba, ni se diga. 3 escritores, 3 intelectuales. Hoy eso se ha perdido en la clase política. Tenemos un problema con Haití. Para ponerte en contexto, para poner en contexto tu pregunta. Tenemos un problema con Haití, que básicamente es un problema migratorio, pero yo no lo trato como el tema migratorio, yo me voy con la necesidad o por la necesidad del tema comercial. Pero el tema comercial no nace en el año 1844, nace en el año 1638 y se va a definir o se comienza a definir en el año 1731 a 1800, cuando se define lo que es la población de la frontera. Eso lo plantea Fran Moya Pons en su libro Historia de la República Dominicana. Entonces, aquí se ha perdido. Entonces, el que no lee, el que no estudia, el que no escudriña, fácilmente te opina del problema haitiano de forma olímpica. O sea, yo estoy hablando de este tema. Entonces, cuando la clase política entienda, y yo se lo critico a todos los partidos, que lo único que le va a favorecer en un futuro es tratar los problemas de la gente, velar por los problemas de la gente, yo creo que tendremos un mejor país. Porque aquí los problemas que gravitan, los problemas donde se sitúa el pueblo dominicano,
por los cuales transita el pueblo dominicano. Son muchos. Claro. Tenemos un problema en el este, producto de los reflejos de Fiona, pero tenemos un problema en el Distrito Nacional. ¿Dónde quedan esos problemas para la clase política que no sea en el complemento electoral? Entonces yo creo que la política partidaria tiene que ocuparse más de la parte político partidaria, de la parte del día a día. Esa encuesta a la que hace referencia, Linares, ¿qué dice, por ejemplo, refiriéndose a los partidos, qué dice respecto a la decepción de la sociedad, por ejemplo? No, de que estamos en último lugar, de que los partidos políticos están en último lugar, de que la gente no confía en ellos. Ahora yo te pregunto... ¿Y ningún político defiende eso? Yo no habla de eso. No he hablado de eso. Ahora yo te pregunto... ¿Ni el PRD, tu partido? ¿Y Luis Abinader está en primer lugar? Yo estoy hablando como ciudadano. Yo tengo una condición política, todo el mundo lo sabe, soy director de comunicaciones, el PRD en el distrito. Pero, o sea, por lo menos el PRD tiene una voz que está saliendo al frente. Porque si tú miras, yo puedo tener la diferencia que tenga con el PRM. El PRM es un partido que tú tienes que reconocerlo. Claro. Un partido que se funda en el 16 y llega en el 20 al poder. Tú puedes tener la diferencia que tú quieras con el PLD, pero el PLD es una maquinaria electoral y una maquinaria política, un partido de conceptos. Tú puedes tener la diferencia que tú quieras con el PRD, pero ahí hay una historia que tú tienes que reconocer. Claro. Una historia de hechos a favor del pueblo dominicano. Pero cuando tú me dices que las organizaciones políticas están perdiendo credibilidad frente a las asociaciones privadas, y yo veo lo que quieren hacer en la circunvalación, que es robarse todos los terrenos, yo digo, pero ¿y qué credibilidad puede tener una persona que te quita un terreno a ti con 40, 50 años? ¿Cuál circunvalación? Toda la parte de la circunvalación, desde Jaina a las Américas, verifica lo que está pasando alrededor de ella. Verifica lo que está pasando ahí. Por eso el ministro de la Presidencia quiere que agilice, que la Suprema Corte de Justicia agilice los procesos de titulación. ¿El ministro Santos? El ministro Santos es por eso. Porque hay un plan para desalojar a esos campesinos que tienen 40 y 50 años. Pero es que son los empresarios que están gobernando. Bueno, pero entonces, ¿cómo tú me dices a mí que los empresarios tienen mayor credibilidad que la clase política? Pero los políticos son los que han permitido que el empresario ciertos políticos como el presidente de la República que tenemos, que es un presidente de corte empresarial. Es que son los políticos. Porque es que el PRM designó a Luis Abinader como su líder político. Lo puso... ¿Y un porcentaje del país? ¿Verdad? Entonces votaron por él. Y el PLD y el PRM decidió que fuese un empresario que gobernara el país. Entonces, ¿de qué se están quejando los políticos? Bueno, pero, porque son los políticos que no están defendiendo su espacio. Sí, pero si nos vamos al concepto empresarial, Jacinto Peinado era un empresario. Sí. Y es el político que más dinero... Pero es el político que más dinero de su patrimonio invirtió en la política. Dejó en política. ¿Tú sabes cuál es el segundo? Miguel Vargas Maldonado. Bueno, pero a lo mejor... El segundo político que más dinero de su patrimonio ha invertido en política. Entonces, el hecho de ser empresario no quiere decir que sea un pecado tú ir a la política. Claro. Hay un empresario que te tiene una fundación y a veces funciona mejor que cualquier entidad gubernamental, cualquier institución gubernamental. O sea, hay un empresario que cree en la ayuda de sus empleados, que propicia el crecimiento de sus empleados. Ahora, hay un grupo de buitres que todo el mundo lo sabe. Yo te voy a poner un ejemplo. Vete a la salida de la Victoria, en la propia circunvalación. ¿De la cárcel o el sector? No. La circunvalación tenía varias salidas. Sí. Tiene varias salidas. Dentro de ella está la salida hacia el pueblo de la Victoria o hacia Hacienda Estrella. Ese terreno que está ahí a la izquierda, pregunta cuáles fueron los mecanismos para ocupar ese terreno. Y hoy ese terreno lo están montando un grupo de empresarios. ¿Y qué mecanismos se utilizan? Pero pregunta, porque yo conozco, por ejemplo... ¿Tú eres el informado? No, pero yo conozco, por ejemplo, los procesos jurídicos. ¿Cuáles fueron los criterios para el deslinde,
para el saneamiento del terreno. ¿De ese mismo terreno? De ese terreno, ¿cuáles fueron? O sea, y ese terreno estaba en manos de campesinos, Edmundo, y ya hoy lamentablemente está en manos de una empresa. Una empresa privada. Una empresa. Varios empresarios. ¿De quién? Varios empresarios. ¿En contubernio con políticos? Pero ¿quién fue que lo rompió? ¿Quién fue que rompió esa entrada? Fue el gobierno de Luis Abinader. Y eso está como se dice en el argot popular, a bocajarro de la circunvalación. ¿Por qué? Porque lo que quieren es saquear al pueblo dominicano. Lo que quieren es saquearlo, quitarle su riqueza. Vete y verifica qué está pasando en Urbe. Qué está pasando con los terrenos de la Ciénaga. ¿Qué está pasando ahí? Cuando tú vas a la Ciénaga en el Distrito Nacional, sí, de noche, tú te encuentras que eso es una oscuridad tremenda. Y ahí ya los terrenos se lo están pagando a los propietarios. A los propietarios de esos terrenos. Los propietarios no eran la gente que vivían ahí, que duraron 40, 50 años, que lo que el Estado tuvo que hacer era regularizarle eso. ¿Y quiénes son los propietarios? Bueno, ahí hay un concierto de familia, donde inicia con los Vicini, porque los Vicini son dueños de una parte de esa tierra. Y pero yo no te hablo solamente en la Ciénaga. Tú te vas debajo del puente Francisco J. Peinado y tú cogiste esos terrenos, lo están pagando. ¿A quiénes se lo están pagando? A los empresarios.